confirman si ven? Sí se ve, doctor. Bien, seguiremos con el tema de los antiprotozoarios y específicamente hablaremos sobre los fármacos antipalúdicos. Bueno, solo para tomar en cuenta algunos conceptos con respecto a la malaria o con el paludismo, ¿no? Para poder ubicarnos con respecto al uso de los fármacos para este tipo de infección. Ahora bien, cuando se trata de utilizar los fármacos para el tratamiento de esta enfermedad, hay que tomar en cuenta que hay varias especies de parásitos que causan el paludismo. Está Plasmodium vivax, Ovale, Malaria, Falciparum y también el Plasmodium knowlesi, ¿no? Que también está considerado como un quinto. Entonces, todos ellos tienen un cierto comportamiento, digamos, individual dentro del conjunto. Y también sabemos, por ejemplo, que Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax son los más predominantes, sobre todo vivax en América del Sur, ¿no? Y falciparum más es en el África, pero eso no significa que no existan estas especies en nuestro medio, pero son los principales. Y entonces eso debemos tomar en cuenta, ¿no? Cuando utilizamos los fármacos antipalúdicos. Y otro aspecto importante es el ciclo vital de este parásito, considerando que tiene dos hospederos, uno definitivo y un hospedero intermediario. En este caso, el ser humano es el hospedero intermediario. El definitivo viene a ser el mosquito. Entonces, con el mosquito, bueno, excepto eliminar el mosquito, no se puede hacer nada, pero sí dentro del organismo, en el ser humano, sí hay todo un ciclo que se va a ir desarrollando en la enfermedad. Y básicamente tenemos como dos momentos, ¿no? El ciclo exoeritrocitario o hepático, o a nivel de las células hepáticas, y el ciclo eritrocítico, es a nivel de los glóbulos rojos, ¿no? Ahora bien, hay que considerar que cuando el mosquito inocula el parásito, lo hace mediante el ingreso de los esquizontes que se van al hepatocito. Van al hepatocito y entonces va a ingresar a la célula hepática, dando lugar a un proceso o a lo que se llama los esquizontes, ¿no? Y los esquizontes son los que se van a multiplicar y luego van a dar a los merozoitos, que son los que salen fuera del hepatocito y son los que luego van a ir a infectar a los glóbulos rojos, ¿no? Y en los glóbulos rojos lo que vamos a tener entonces es que los merozoitos que salieron de las células hepáticas invaden los glóbulos rojos y tenemos entonces la fase de esquizonticidad hemáticos. Se multiplica y vuelven a salir los merozoitos, ¿no? Desde los esquizontes, y entonces los merozoitos vuelven a infectar al glóbulo rojo y ahí se va dando vueltas y vueltas, ¿no? En cuanto al ciclo exoeritrocítico, sobre todo en caso de Plasmodium vivax y Ovale, ellos pueden quedar latentes en la célula hepática y permanecer ahí como hipnozoitos durante 6, 11 meses, ¿no? Y prácticamente son los que mantienen el ciclo de vida o la vida del parásito, ¿no? Porque las otras formas, por ejemplo, el merozoito que sale del glóbulo rojo no vuelve a restablecer o ingresar a la célula del hepatocito. Entonces, si de eso vemos, si muere el ser humano infectado por en el paludismo, muere con él la enfermedad, ¿no? Y ahí quedaría, pero esta otra es la que va a permanecer, o sea, va a permitir que se complete el ciclo de vida del parásito.
porque dentro de una de las posibilidades del ciclo eritrocitario es que se formen los gametocitos. Y al formarse los gametocitos, en el mismo momento en que el mosquito está inoculando, también absorbe sangre y entonces ingresa al mosquito y cumple su ciclo de vida en el mosquito. Y nuevamente vuelve a infectar, ¿no? Entonces, de esa manera se mantiene todo el ciclo. Ahora bien, entonces, volviendo a lo que nos interesa. Tenemos dos momentos del ciclo del parásito en el ser humano que vamos a tener. Un ciclo hepático con los esquizonticidas, con esquizontes, y también a nivel del glóbulo rojo con esquizontes, pero del glóbulo rojo. Y los que salen son los merozoitos, ¿no? Y no olvidemos que están los sinusoitos que permanecen en el hígado. Ahora bien, entonces, si consideramos esos momentos, los fármacos antipalúdicos los podemos clasificar considerando a qué tipo de fase o en qué momento pueden tener efectividad. Entonces tenemos, por ejemplo, esporanticidas que tendrían efecto a nivel del mosquito, la primaquina, proguanilo, pirimetamina. Claro, esto de manera experimental se sabe, ¿no? Pero nosotros no vamos a ir a buscar al mosquito. Entonces, tenemos aquellos fármacos que hacen efecto a nivel del tejido hepático, o el hepatocito. Entonces tenemos los esquizonticidas hísticos, ¿no? En el ciclo extraeritrocitario. Tenemos el proguanilo, la pirimetamina, la primaquina, las tetraciclinas. Y también como inmunoticidas para Vivax y Ovala está la primaquina. Y tenemos prácticamente la mayoría de fármacos que tienen acción a nivel esquizonticida hemático, que es donde más se utilizan estos fármacos o es el objetivo, ¿no? Claro, también por disponibilidad de los fármacos que tenemos. Y que en realidad, si actúan solo a este nivel, lo que se hace es cortar las manifestaciones, pero no la enfermedad. Entonces, prácticamente se convierten en ese caso inclusive como sintomáticos. Pero actúan a este nivel, como isonticidas hemáticos, en el ciclo eritrocitario, ¿no? Hay unos que tienen acción rápida, como la cloroquina, quinina, quinidina, la mefoclina, y otros que son lentos en actuar, ¿no? Como la primetamina, la primaquina, sulfadiazina, la dapsona. Y también resulta que, como se forman acá los gametocitos, la primaquina también puede tener su efecto acá sobre los gametocitos. Bien, entonces como que tenemos varios grupos farmacológicos que los podemos ubicar en el ciclo que nos sirven para objetivizar dónde van a actuar, ¿no? Tenemos los fármacos que son esquizonticidas, ¿no? Contra la fase eritrocitaria. Y acá está cloroquina, meteoquina también, quinina, etcétera, ¿no? Tenemos las drogas que son gametocidas, como habíamos mencionado, la primaquina, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Las drogas que evitan evitan la recaída, ¿no? Como la pirimetamina, la primaquina, drogas que son para la infección, evitar la infección secundaria, ¿no? Como la primaquina. Debemos considerar que ninguna droga es esporanticida. Ninguna tiene esa efectividad, ¿no? Entonces, cuando se plantea la quimioterapia antipalídica, es necesario tomar en cuenta la fase del ciclo sobre la que tiene efecto el fármaco, ¿no? Ahora, segundo, si el tratamiento que se va a dar es profiláctico o curativo. Y, finalmente, establecer la especie del plasmodium infectante. Es un poco ahí donde tenemos que ubicarnos en qué lugar del planeta estamos. En nuestro caso, como que el Vivax sería el que más nosotros estaríamos involucrados, ¿no? Con el Vivax, sin dejar de mencionar de que también hay las otras formas. Pero por alguna razón, Vivax, por ejemplo, en nuestro medio, ¿no? Ahora bien, entonces, considerando esto, podemos tener dos grupos, ¿no? Aquellos fármacos utilizados como profilácticos, esto para personas expuestas,
y impedir que se desarrolle la enfermedad. O con la intención de curar la enfermedad, ¿no? Un uso curativo, terapéutico, que es ya en la persona infectada. En caso de persona expuesta o que se va a exponer, tenemos la profilaxis inhibitoria. Para efectos de que tenga efecto en los esquizonticidas hemáticos. Pero como dijimos, contra los esquizonticidas en realidad no actúa, ¿no? Pero sí para evitar los ataques agudos. En la profilaxis causal, o sea, cuando la persona ya fue expuesta, para tener un tratamiento a nivel de los esquizonticidas hísticos. Y la intención sería impedir que llegue al hígado el parásito, ¿no? Claro que es un poco difícil, ¿no? Pero llegando a la zona ya, digamos, supuestamente lo damos porque fue inoculado o picado por el mosquito, entonces le da esta profilaxis causal. Como mencionamos, ningún fármaco destruye los esporozoitos, no es posible. Y por lo tanto, considerando ello, no es posible evitar la infección. Lo que se debe evitar es el paludismo sintomático, aquel que se desarrolla o se presenta cuando hay efecto a nivel de los glóbulos rojos. Y lo otro es el uso curativo, terapéutico ya de persona infectada. Puede haber un tratamiento inhibitorio o un tratamiento radical. Bueno, al menos esa es la intención, ¿no? Esto sí es un tratamiento inhibitorio para efectos sobre los esquizonticidas hemáticos, ¿no? Y controlar de esta manera los ataques agudos. En el tratamiento radical sería un fármaco que actúe sobre los hipnozoitos, ¿no? Como hipnozonticidas, ¿no? Esto para eliminar las formas latentes a nivel hepático y evitar el paludismo recurrente, porque ya tenemos el efecto a nivel periférico, a nivel de los glóbulos rojos, pero desde el hepatocito van a seguir saliendo, ¿no? Ahora bien, hay que tomar en cuenta, sin embargo, que ningún antipalúdico es eficaz contra las etapas de ciclo vital en hígado y en eritrocitos simultáneamente. Y ambas formas o ciclos, de hecho, coexisten en el mismo paciente. Ahora, para una curación completa se requiere administrar definitivamente más de un fármaco. Bueno, aquí tenemos una relación, ¿no?, de los fármacos utilizados en el paludismo, los más comunes, ¿no? Atabacona, cloroquina, proguanilo combinado, doxiciclina, mefloquina, proguanilo, etc. Pero no nos vamos viendo entonces estos fármacos. Los podemos clasificar como fármacos utilizados para la profilaxis, el proguanilo, ¿no? Ahí sería el fármaco considerado. Ahora, fármacos para la prevención de la recaída de paludismo por formas latentes tisulares y hepáticas, de Plasmodium vivax o Vale. La primaquina no es el fármaco para esta intención. Fármacos esquizonticidas, bueno, con la intención de la cura clínica o supresiva. Cloroquina, quinina, quinidina, mefloquina, atabacona y artemisina. Fármacos antipalídicos que son antifolatos, ya por el mecanismo de acción. La pinimetamina, la trimetroprima. También tenemos fármacos antipalúdicos antibacterianos. Tenemos las tetraciclinas, sulfonamidas, las sulfonas, que también se pueden utilizar en estos casos. En cuanto al proguanilo, ¿no?, que es el que inicialmente mencionamos, profilaxis. Su indicación está para la profilaxis del paludismo, para supresión de los esporozoitos de los plasmodios inyectados por la picadura del mosquito de Anófeles. O sea, ya fue picado, ¿no? O entendemos que ya fue picado, ¿no? Ahora, asociado a cloroquina en la profilaxis a corto plazo para viajeros durante su permanencia en áreas endémicas y continuando el tratamiento 4 semanas después.
Bueno, la dosificación de los adultos de 200 a 300 miligramos por día, y la dosificación es para los niños menores de 1 año, de 1 a 4, 5 a 8 y de 9 a 11 años, ¿no? Hasta ya son los adultos posteriormente. En general, se considera que el proguanilo tiene pocos efectos adversos. Son poco severos, náuseas, diarreas cuando se administra altas dosis. Puede suceder sobre todo en niños úlceras bucales, ¿no? Y se considera que se puede administrar en el embarazo. En cuanto a la cloroquina, la hidroxicloroquina. Para paludismo, malaria, ¿no? Efectivo contra las formas eritrocitarias de Plasmodium vivax, ovale, malaria y formas cloroquinosensibles de falciparum. No tiene actividad contra formas latentes tisulares de Plasmodium vivax y ovale. Son los hemorroides que le llamamos, ¿no? Tampoco tiene acción sobre los gametocitos de Plasmodium falciparum. Recordemos que la cloroquina también la utilizamos para el absceso mediano hepático y es también útil para la artritis reumatoide, ¿no? Para el lupus eritematoso sistémico y lupus discoide, en la sarcoidosis y en la porfiria cutánea tarda y enfermedad de fotosensibilidad. Estos son otros usos que se da a la cloroquina, ¿no? El absceso mediano ya lo habíamos mencionado, pero también tienen estas otras indicaciones. Bueno, aparte de ese comentario, la cloroquina se utiliza para la profilaxis, por ejemplo, de malaria, ¿no? Con dosis de 500 miligramos semanales por vía oral, comenzando una semana antes de ingresar al área endémica y continuar 4 semanas después, sobre todo para Plasmodium falciparum cloroquinosensible, ¿no? También está la dosificación de los niños. Ahora bien, en casos ya de la infección palúdica, para Plasmodium vivax, malaria, ovale, falciparum y las formas clorosensibles de falciparum, también se administra. En caso de adultos, 16.7 miligramos por kilogramo de peso como dosis inicial, seguida de la mitad de la dosis, ¿no? Para su administración en las horas 6, 12, 24 o 30 horas posteriores, ¿no? Después 50 miligramos durante otros 2 días. En caso de infecciones por vivax y ovale, debe repetirse la dosis de 8.3 por 7 a 14 días para tocar las formas latentes tisulares de Plasmodium. Siempre la indicación es por vía oral, ¿no? Se puede administrar también cloroquina en forma de infusiones lentas, ¿no? Por vía endovenosa. Eso cuando no es factible la vía oral, pero es mucho más complicado, ¿no? La cloroquina, en cuanto a su mecanismo de acción, está en sus dos formas, ¿no? La forma levógira y dextrógira. Ambas son igualmente efectivas, pero la forma dextrógira es menos tóxica. Ahora, en su mecanismo de acción está relacionado con el átomo de cloro unido a la posición 7 del anillo quinolínico. Ahora, por otro lado, los parásitos del género Plasmodium que producen un pigmento llamado la hemozoína o hemozoína, ¿no? Que está en las vacuolas alimentarias eritrocíticas de un pH ácido. Y esto es necesario para la supervivencia del parásito. Ahora, los derivados quinolínicos son bases débiles y se concentran en las vacuolas. Esto incrementa el pH, ya no sería ácido, y por lo tanto inhibe la actividad de las peroxidasas e interfiere con la polimerización de la hemozoína. Y como no hay hemozoína, esto produce la muerte del Plasmodium. Y esto asociado por oxidación y daño de las membranas celulares, oxidación de las proteínas digestivas del parásito y otras moléculas que lo son esenciales, ¿no? De tal manera que no
no puede utilizar el grupo M en su alimentación y el parásito entonces muere, fallece, ¿no? Ahora, en términos generales, la cloroquina es bien tolerada. Puede dar lugar a pruritos, cefaleas y trastornos gastrointestinales comunes. Ahora, la toxicidad aguda puede aparecer con dosis altas y sobre todo cuando se utiliza la vía parenteral. Y ahí sí hay problemas con el aparato cardiovascular. Hipotensión, arritmias, eventualmente paro cardíaco y el sistema nervioso central con confusión mental y convulsiones. Por eso cuando se administra estos fármacos así por vía oral es mejor al inicio tener un control de ellos, ¿no? Inclusive el tratamiento antes era hospitalario para evaluar estos posibles efectos adversos que se pueden presentar, ¿no? Contraindicaciones, claro, definitivamente hipersensibilidad, no usar en áreas con falciparum que son resistentes a la cloroquina, no utilizar mejor en pacientes con epilepsia, trastornos neurológicos graves, con pacientes con miastenia gravis, insuficiencia hepática y discrasias sanguíneas, ¿no? Ahora, se considera que puede utilizarse en embarazo y lactancia, tanto para la profilaxis como para el tratamiento de la infección palúdica. En cuanto a la primaquina, ¿no? Útil para la eliminación de formas intrahepáticas tisulares latentes de Vidax y Ovale, sobre todo después de la terapia con cloroquina, ¿no? Para eliminación de gametocitos de Plasmodium falciparum tras el tratamiento de un esquizonticida hemático, usualmente después de la cloroquina, ¿no? Sobre todo en regiones donde puede introducirse el parásito. En cuanto a su dosis, adultos y niños mayores de 1 año, 0.25 miligramos por kilogramo de peso por día vía oral, durante 14 días, seguido después del tratamiento con cloroquina. En casos de deficiencia conocida o problemas de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, administrar una vez por día durante 8 semanas. Para tratamiento de gametosidad también, no dosis única, siempre también por vía oral. En cuanto a su mecanismo de acción de la primaquina, si bien no se conoce bien, se postula que puede adquirir propiedades electrofílicas. Su efecto antipalídico ocurre por generación de mediadores químicos de oxidación y reducción que interfieren con el transporte de electrones en el parásito. Y esto explica entonces su efectividad contra formas latentes tisulares de Plasmodium vivax y Ovale. Y sí tiene un gran valor terapéutico para erradicar una posible resistencia farmacológica por parte de Plasmodium. En cuanto a sus efectos adversos, un poco importantes, ¿no? Náuseas, anorexia, dolor abdominal. Pero sí hay que tener mucho cuidado en pacientes que tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que son pacientes sobre todo de raza negra, ¿no? Porque son los que tienen este problema. Y este problema de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa se debe a una adecuación, algo así como defensa que desarrollaron frente justamente a malaria, para que el glóbulo rojo no sea muy, digamos, agradable a Plasmodium, ¿no? Pero resulta de que eso trae otro problema para la persona, ¿no? Entonces, de ahí que tengan estas personas de raza negra, sobre todo, este problema de deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Ahora bien, este problema se cura con el retiro de la primaquina, o sea, pasa en realidad, ¿no? Raramente produce cianosis por metahemoglobinemia y hemoglobinuria, o metaglobinemia. También hemoglobinuria es raro. Esto se debe a que hay hemólisis, ¿no? Puede causar agranulocitosis con neutropenia, leucopenia. Esto cuando se da dosis excesiva. Contraindicaciones. No asociarlos con fármacos que potencialmente pueden causar también hemólisis. Ahora bien,
También se pueden administrar, por ejemplo, en pacientes con enfermedades sistémicas, o mejor dicho, está contraindicado en pacientes con enfermedades sistémicas, como lupus eritematoso diseminado o artritis reumatoidea. En cuanto a la quinina y la quinidina, claro, es un tratamiento inclusive empírico ancestral, ¿no?, que se ha dado. Tanto la quinina como la quinidina son útiles para el tratamiento de paludismo por falciparum. Hay regiones donde existe cepa de Plasmodium falciparum resistentes o cloroquinoresistentes. Esto debido a sus propiedades esquizonticidas hemáticos que tiene la quinina y quinidina. Su dosis de quinina, adultos, vía oral, 600 miligramos cada 8 horas por 3 a 7 días. Niños, 10 miligramos por kilogramo de peso cada 8 horas durante 3 a 7 días. Se puede dar por vía endovenosa a adultos y niños. Claro, en pacientes que por alguna razón, no por alguna razón, sino que están severamente afectados. 10 miligramos por kilogramo de peso, infusión lenta en dextrosa del 5%. Esto evita la hipoglicemia y la hipotensión severa. Pasarlo lentamente durante 4 horas. Se puede repetir cada 8 a 12 horas. La vía endovenosa debe suspenderse tan pronto como el paciente pueda tomar o se le pueda administrar por vía oral. La quinidina, solo si no se dispone de quinina y con monitoreado del electroencefalograma. Claro, es que tienen efecto a nivel cardíaco. Por tanto, la quinina y la quinidina tienen efecto sobre el canal de sodio voltaje dependiente rápido. Entonces, se hace necesario una monitorización cardíaca. Se que la quinina actúa como un esquizonticida sanguíneo, gametocida sobre especies de Plasmodium vivax malari, al igual que la cloroquina, ¿no? Se cree que su mecanismo de acción reside en la unión a un componente del pigmento palúdico, la hemozoína, que habíamos comentado anteriormente, y a la intercalación con el DNA. Y sí, en caso del ser humano provoca efectos cardíacos de tipo quinidina, por el efecto que tiene sobre este canal de sodio voltaje dependiente rápido más, y también presenta propiedades oxitóxicas que bloquean la comunicación neuromuscular, ¿no? Y también tiene un efecto antipirético débil. Entre los efectos adversos, después de 3 días de tratamiento frecuente aparecen síntomas de sinconismo leve o moderado. Esto se caracteriza por cefalea, visión borrosa, tinnitus, náuseas, diarrea, trastornos auditivos, hipotensión ortostática y ceguera nocturna. No, puede causar hipoglicemia, esto debido a un hiperinsulinismo, y debe tratarse con urgencia con glucosamina endovenosa. Entonces hay que tomar en cuenta este efecto sobre el nivel de la glicemia. También puede dar lugar a alteraciones de la función renal, dando lugar a una insuficiencia renal aguda, ¿no? Ahora, con sobredosificación, se manifiesta con tinnitus, vértigo, disminución de la audición y sordera. Inclusive esto puede permanecer después, ¿no? Ser permanente el daño. Los fármacos quinidínicos tienen efecto cardiotóxico y con esto pueden causar hipotensión grave, arritmias, angina, taquicardia ventricular, náuseas, taquicardia ventricular, ¿no? Y aparte problemas gastrointestinales, náuseas, vómitos intensos, ¿no? Dolor abdominal. Cuando se es alérgico, se tiene estos problemas a la quinidina, la alternativa es la tetracyclina. Durante 7 días a dosis plena, ¿no? Y se debe suspender el tratamiento con quinina o quinidina. Contraindicación de la quinidina, hipersensibilidad, anemia hemolítica o hemólisis manifiesta,
pacientes con neuritis óptica o tinnitus, pacientes con arritmias cardíacas. Tiene efecto abortivo. Pero en algunos casos hay que evaluar el peligro de la madre. Claro, siempre hay que ver, ¿no? La madre o el niño. En nuestro medio, usualmente se prefiere, no la madre, ¿no? Hay razones. En otros lugares, más bien, es el niño, el producto. En cuanto a la mefloquina, para el tratamiento de paludismo falciparum por cepas multiresistentes, ¿no? Ahora, en este caso, la mefloquina y la alofantrina son las drogas de primera elección si el paciente puede recibir tratamiento por vía oral. También para profilaxis en viajeros a regiones con elevada preferencia de cepas de Plasmodium falciparum multiresistentes. La dosis está para adultos, ¿no? En un esquema de 500 miligramos después de cada comida y 500 miligramos 12 horas después. Niños, 35.45. Mayores de 35, con peso mayor de 35 kilogramos, 15 a 25 miligramos por kilogramo de peso por día, con el mismo esquema, ¿no? Alternativas a la mefloquina, el artemisín, ortezumab por vía oral, 4 miligramos por kilogramo de peso, ¿no? Que vendría a ser la dosis de carga, seguido 2 miligramos durante 4 días. Administrado después de las 48 horas de la mefloquina, que se interrumpe, ¿no? Dado por vía oral, etc. Este tratamiento en tándem ha resultado más efectivo que el tratamiento aislado. En cuanto a su mecanismo de acción de la mefloquina, igual que la cloroquina y la quinina, aparentemente interfiere con la capacidad del parásito para metabolizar la hemoglobina eritrocitaria. Esto da lugar a alteraciones morfológicas semejantes en los estadios anulares temprano de Plasmodium falciparum vivax. Ahora bien, la anormalidad estructural más importante producida por mefloquina en Plasmodium falciparum es la turgencia de los lisosomas. En cuanto a los efectos adversos, se consideran también bien tolerados, leves, náuseas, mareos moderados, vómitos, diarrea, dolor abdominal, anorexia, vértigo leve. Ahora, los efectos neurológicos son los más graves, menos frecuentes, ¿cierto? Se manifiesta con vértigo intenso, visión borrosa, incoordinación, convulsiones, alucinaciones y en general está relacionado a la dosis, a mayores dosis. Entonces, estos efectos neurológicos son los que tienen mayor posibilidad de presentarse. Contraindicaciones. No administrar conjuntamente con quinina o en pacientes que han sufrido reacciones adversas severas a quinina o quinidina. Tampoco va la mefloquina, ¿no? Embarazos, ¿no? Esto debido a los efectos adversos. No usar en niños de menos de 5 kilogramos. También está contraindicado en pacientes con enfermedades neuropsiquiátricas graves y inactividad. En cuanto a la tabacuona, ¿no? Para tratamiento de paludismo agudo o ataques palúdicos por Plasmodium falciparum multiresistente. Ahora, mejores resultados cuando se combinan con proguanilo. Tenemos para la profilaxis y tratamiento de infecciones oportunismas por Pneumocystis carini, ¿no? En pacientes con SIDIAS que no pueden tolerar el sulfametoxazol primetropin. Vendría a ser otro de los aspectos a considerar. Para tratamiento de infecciones por Toxoplasma gondii, especialmente de localización cerebral. Estas son otras dos indicaciones de la tabacuana. Dosis para infecciones por Plasmodium falciparum multiresistente o por Plasmodium vivax cloroquino resistente, en combinación con proguanilo, ¿no? Sería
la indicación más precisa. Efecto adverso, son leves a moderados, ¿no? Generalmente un tipo rash, ¿no? Maculopapular, con fiebre, esto digamos con un problema inmunológico, vómitos, diarrea, en caso de gastrointestinales, cefaleas también. Y ocasionalmente una elevación de las transaminasas y amilasas, lo que implica que hay que hacer un control hepático. En cuanto al artemisín y los derivados, y sus derivados, y entre ellos el artesunato, indicaciones para paludismo grave por cepas de Plasmodium falciparum cloroquino resistente o multiresistente. Ahora bien, para paludismo de localización cerebral, claro, se utiliza la vía endovenosa. Para paludismo causado por cepas de Plasmodium vivax, también cloroquino resistente. Como se dan cuenta, estos son fármacos utilizados sobre todo por estos dos tipos de Plasmodium falciparum y vivax, que son los principales, ¿no? Su dosis está relacionada, con un tratamiento en tándem con mefloquina o doxiciclina para evitar recaídas y resistencias. Se dice en tándem cuando va uno después del otro, ¿no? El artesunato, adultos y niños, vía oral, 4 miligramos por kilogramo de peso por dosis única el primer día y 2 miligramos por kilogramo de peso por 4 días subsiguientes. Dosis total 12 miligramos en los 4 días. Le sigue la mefloquina con 25 miligramos por kilogramo de peso, dosis única en el segundo día de tratamiento. Dentro de los efectos adversos, bien tolerado en seres humanos, puede provocar disminución de reticulocitos y neutrófilos, eso es lo que implica entonces una depresión medular, que es reversible y depende de la dosis, ¿no? Fiebre de corta duración. En altas dosis más bien puede dar lugar a efectos neurotóxicos, prolongación del espacio del intervalo QT, problemas cardíacos, entonces depresión de la médula ósea, efecto tóxico sobre los fetos en animales en experimentación. Entre los antipalúdicos antifolatos, como la primetamina, la trimetroprima. La primetamina ciertamente no es una droga de primera elección para paludismo. Siempre deben ser administradas en combinación con una sulfonamida. Siempre la famosa combinación trimetoprim sulfamethoxazol, ¿no? Claro que como antifolatos funcionan bien. De ahí la necesidad de, no necesidad, sino el esquema de asociarlos. Claro que no es solo el sulfamethoxazol, puede ser también la sulfadoxina, ¿no? Ahora bien, en caso de tratamiento supresivo de paludismo por Plasmodium falciparum cloroquina resistente, en regiones donde no existe resistencia a las drogas de antifolatos. También se utiliza para el tratamiento de toxoplasmosis, ¿no? En combinación siempre con sulfadiazina. Y en estos casos es de primera elección en pacientes en caso de inmunodeprimidos y con corioretinitis por Toxoplasma gondii. Bueno, en caso de los antipalúdicos, como antipalúdicos, se utilizan pacientes inmunodeprimidos, sobre todo, que son resistentes, ¿no? Ahora, en caso de toxoplasmosis, primetamina, 200 miligramos por viral, dosis de carga, luego 50-75 miligramos por día por 4 semanas, más sulfadiazina, 4 a 6 gramos por día en 4 tomos durante el mismo tiempo. Estos antipalúdicos o antifolatos que mencionamos sí se dan el tratamiento, pero hay que considerar si se da altas dosis administrar con leucovorina, que es un folinato cálcico, ¿no? Para prevenir la carencia de ácido fólico y depresión de la médula ósea en el paciente. Las dosis de pimetamina pueden reducirse a hasta 25-50 miligramos por día
y la sulfadiazina de 2 a 4 miligramos por día para tratamientos supresivos prolongados. Ahora viendo, para disminuir la toxicidad, administrar conjuntamente con clindamicina, espiramicina o macrólidos, sobre todo cuando se está utilizando estas dosis bajas, ¿no? En caso de embarazadas, pirimetamina 25 miligramos por día por 3 a 4 semanas, pero aún así nunca administrar durante el primer trimestre. Se puede dar en ciclos alternantes con sulfadiazina 3 semanas y esperamicina de 3 semanas y esperamicina 3 gramos por día. Es alta la cantidad, ¿no? En caso de recién nacido, toxoplasmosis, en caso de enfermedades manifiestas, se utiliza la pirimetamina. Un momentito, por favor. ¿Dónde estamos? Ahí estamos acá. En cuanto a sus efectos adversos, anorexia, dolores abdominales, vómitos, ataxia, temblor, convulsiones, la pirimetamina en dosis altas necesaria para toxoplasmosis puede provocar depresión medular, trombocitopenia, granulocitemia y anemia megaloblástica. Esto obviamente por la deficiencia del ácido fólico que comentamos anteriormente. Contraindicado, hipersensibilidad, disfunción hepática o renal grave, ¿no? Embarazo en el primer trimestre, la administración conjunta con otras sulfamidas, con el metrotexato o trimetoprima. Claro, potencian el efecto antifolato. En caso de sulfonamidas o sulfanas, inclusive las tetraciclinas y doxiciclina, que vendrían a ser otros fármacos de segunda línea, ¿no? Estos son utilizados, por ejemplo, para paludismo por Plasmodium falciparum resistente a cloroquina y usualmente combinados con primetamina y o quinina. Y también para paludismo por Plasmodium falciparum multiresistente. Bueno, aquí están las pautas que los hemos ido mencionando, ¿no? Durante su descripción. Esto vendría a ser como una especie de resumen, incluyendo a los adultos y a los niños. Listo. Hasta ahí llegamos con los antipalúdicos. Continuaremos con el tratamiento para leishmania el día lunes. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que acotar? Bien, entonces si no tienen ninguna pregunta, nada, terminaríamos por el día de hoy. ¿Listo? Mañana nos vemos en el examen a las 9, ¿no? Sí, a las 9. ¿Listo? Sí. En el cuarto piso del hospital universitario. Van con sus medidas de bioseguridad, por favor, y de preferencia, solo con su lapicerito, nada más. Eviten llevar más cosas, ¿no? Eso nos ayuda también. Listo, señoritas, señores. Sí, doctor. Listo, nos vemos entonces mañana. Hasta mañana, doctor. Buenos días. Buenos días.